Que me voy a poner temporalizado. Vale. Uy, hola, hola. Hola, sí, amiguito, otro capítulo más. Capítulo 18, me parece que sí. Sí, 18. Y nada, gente, estamos aquí de vuelta en este magnífico juego. Me está encantando. Espero que habéis pasado muy buen los Reyes Magos, que habéis regalado unos regalazos. Y nada, gente, como siempre, continuamos. Vale, estamos en monasterio. Antes de deciros una cosa, voy a preguntar, me decís una cosa, en dinero que lo he conseguido en robar todas las tiendas, casi todas las tiendas he robado. No, y ni siquiera me han pillado. Vale, he conseguido muchas cositas, también he robado, también. Y nada, gente, son unas cositas, ¿vale? Lo primero, el cambio de armadura porque tiene buena pinta y es fabuloso. Es muy guapo la armadura. Es de la armadura del DLC, lo hemos conseguido todo. Vale, y otra parte, vale, ya puedo hacer las cerraduras en muy difícil. Es muy mejor los atributos, ¿vale? He tenido que practicar una y otra vez y otra vez. Y por cierto, también podemos regenerar la vida, así que perfecto. Venga, como siempre, continuamos la aventura. O sea, la misión. Vale, aquí tenemos que hablar con Jonathan. Vale, aquí ya hemos ayudado, ¿vale? Pero es que ahora no me dice nada. Eh, ¿Por qué me pone una D? Es que pone una misión principal, pero ¿por qué no me deja ayudar con el tratamiento de los pacientes? Ah, los pacientes. Bueno, me queda uno, por cierto. Ah, no, este ya está. ¿Y qué me falta? Hola. Tú estás bien, tú estás bien, tú también, tú... ¿Y Matías? También está bien, no puedo hablar nada de... Vale. Bueno, perdón, vale, tengo que hablar baja. Vale, perdona, que tengo que hablar un poco bajo porque es que un poco tarde, ¿vale? Y vale, tengo que hablar un poco más bajo, perdona. Vale, pues nada, bueno, vamos a otra misión. Si no me excusáis, lo siento mucho, pero... No llames al caballo, por favor, gracias. Vale, vamos a la letra F. No, es que yo veo una letra F. No, es una B, vale. Es que yo veo una F. Es que se ve un poco de textura de una F. No sé si la veis también, una F. En fin, no puedo hacer nada. Solamente será una misión bugueada. O sea, Jonathan, de ayudar a los pacientes. En realidad las hice todas. A lo mejor es un bugueo. Vale. Está en la iglesia. Sí, tiene pinta. ¿Dónde? ¿Dónde entro? A ver, ¿dónde está? Bueno, me he pasado, perdón, sí, me he pasado. Vale. No pasa nada. Le damos una vuelta, no pasa nada. Igual mejora la vitalidad. Así mejora la vitalidad, saltando muros y corriendo, sin parar. Vale. A ver. Otra vuelta más. Bueno, ya sabes, sin parar. No sé si tengo... Es que no puede pasar. ¿Ves? No hace una privada. ¿Cómo tengo que hablar con él? ¿Eh? Esto es para perdonar a los pecados. Algo así, no sé. ¿Y aquí qué hago? Y ahora la reunión de sala intentar descubrir la ubicación del campamento. Los aviones. No es aquí, ¿no? Aquí no es tampoco. ¿Puedo haber uno de ellos? No puedo haber. Porque sí. Ok. Entrenamiento, ¿por qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar? Espera, ¿tengo que hacer algo aquí? No sé. Esto tiene pinta que podemos subir algo, pero... Es que hay una puerta. Ay, aquí. Ah, míralo. Vale.
Tenemos el maestro ladrón. Esto es muy buenísima. La ventaja. Muy bueno. Así no te pillas muy bien. Prevenido. Ah, mira, acá hay otro cofre. ¿Ves? Ya podemos... Vale, voy a decir que esto es un poco complicado, ¿vale? Porque vibra tanto el mando que es que es casi romper muy fácilmente. Vale, aquí podemos... Hemos tenido suerte. Tenemos libro. Esto ya hemos leído. Vale. Pues... Vale. Supongo que hay que esperar, ¿no? En el lugar de reunión, las áreas intentaron descubrir la ubicación del campamento. Y esto está lento, ¿verdad? Sí, está lento. No creo que haya mucho. A mirar. Y ahora hago. ¿Qué es? Bendecido por el partidarios. Había una obra de arte y se refiere con una ubicación al carisma. Anda. Wow, qué chulo. Ay, verdad, la vida. Para ganar lectura. Vale. Supongo que tenemos que esperar. Aunque no sé qué hora es. Vamos a probar. Supongo que era noche. Siempre va a haber reunión. Vamos a ver. No es que no tengo ni idea. Y si hay que esperar o sea, tenemos que espiar, ¿no? No sé a qué hora, pero no tengo ni puta idea. Lo dejamos aquí. Ya os acordáis en el capítulo anterior, nada más. Uf, tengo hambre, la hostia. Ay, lo más coñazo es esto, Muy bueno. Venga, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tengo que hablar muy bajo. Para que es tarde y no quiero que despierte a los vecinos. ¿Sabes? Aquí estoy. Me parece escuchar llorando a alguien. No, un perro. Ojo. Ah, no. Vale, joder, qué susto. No, porque pensaba que iba a hacer algo, alguien, pero no. Pues no sé qué tengo que hacer. No veo una mierda, Entiende, por favor, gracias. No sé qué tenemos que hacer aquí. Igual voy a hacer trampas otra vez. Bueno, no pasa nada. Es por saberlo. Además, por cierto, ¿este quién es? No, pero ¿este quién es? Lo estás cometiendo. Alimento, porque sí. Ah, que tengo un char. Ah, vale. 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 Amen. So, you've been looking for us, eh? What is it you want? Si no me acuerdo, tenemos que arrestarlo, ¿no? I hear you're hiring men who don't mind getting their hands dirty. Is that so? And where did you hear that? Taverns and the like? People talk. Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? I don't recall his name, but he was one of your friends. He said that he couldn't take me straight to you, that I had to go through the church. He was right about that. But he still said more than he should have. I know my way around. You won't go wrong with me. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful you are. Bueno. Test. Prueba. Nothing complicated. We used to take anyone who looked like they could keep their head on straight. But not now. Now you can only join if you do what we tell you. Which is what? Steal something? Nah, not theft. If you want to join us, you have to kill Pius. Who's Pius? And why should I kill him? That's none of your business. But I'll tell you anyway, because it's an instructive tale. Pius was one of us, but he fucked up. How? Did he steal something? Yeah, that was part of it. Stole some money, ran away. A few boys died over it. Showed a distinct lack of loyalty. And as soon as he's Es dead, verdad, tenemos we que can unir con join ellos, us. es verdad. Me ha olvidado un poco, perdón.
Tengo que I'll contarlo. have to find him first. You don't need to find him. We know where he is. Then why haven't you killed him yourselves? It's quite a test. He's hiding in a monastery. With the stable boys? It's not hard to get into the grounds. No, not there. Oh, he would have been dead long since. He's in the, cloister, or whatever it is. But only monks can get in there. Just monks and pious. He's an educated bastard. Seems he used to be a priest, but it didn't quite work out. ¿Y qué voy a entrar? How am I supposed to get into the cloister? You'll think of something. Maybe there's a secret passage. I've heard there's some cave underneath. The cave of Saint Procopius. There might be a way into it from outside. And do you have any other ideas besides secret passages? Well, there is this one fellow been hanging around the taverns. Supposed to join the monastery soon. Might be he could help you somehow. I'd try talking to him if I were you. And if he doesn't help, knock him on his ass and take anything he's got that you could use to pass yourself off as him. A letter of admittance to the monastery, or whatever. ¿Nadie te aprueba? And do you have any other tests? We're not hiring stable boys. We want men who are prepared to do anything. And this is the Vale, toughest task we've tenemos que got. hacerlo a su How manera. many men have you already sent? Just a handful. And what happened to them? Did they hang? Just the first one. The others turned tail. Guess they didn't have the stomach for it. ¿Qué aspecto tiene Pío? How will I recognize Para them? saber. He won't have been there long. He should be the only new one there. But what if there are others? What does he look like? Normal. He always went about well dressed and had a fine looking dagger. Yes, Una except daga. he'll be given a robe and they'll take his knife. Then you'll have to try and figure out which one of the novices it is and get him to betray himself. Try getting him drunk. Then send him straight to hell. Get him drunk? In a monastery? We're better. There's more wine there than in the royal cellars. And I doubt he suddenly stopped drinking. Fine. So I've got to kill Pius. He's in the cloister, and to get into the cloister, I'll need to enlist the help of some boy who's joining the order, right? More or less. And now the main thing. The main thing is to kill him, isn't it? Of course. But that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him, or hightail it out of there quick as soon as the job's done. El sigilo. But better Voy a if they intentarlo. don't find him right away. And what else? Should I come back here afterwards? No, no. Before you run for it, take his special dice and bring it as proof that you killed him. And if you can get him to tell you where he hid the coin, bring that as well. Bring his dice and the money if I find it. And where should I bring it? From the monastery, head east across the river. There'll be a swamp where you'll find a fire pit. Go there at night and light a fire. Make it nice and big and we'll show up. Take the dice and the money, and then tell you where to report. Got it? Right, Perfecto. I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money, and then go to the swamp and wait by the fire. Yeah, that's the idea. Well, you can at least say a few Hail Marys for me. I'm gonna need all the help I can get. And remember, we'll be keeping tabs. So don't you try to run off, alright? Goodbye. Vale. Pues tenemos que entrar en monasterio. O sea, infiltrar, ¿no? Me cae fatal. Pues está investigando, Ah, guay. Iba a decir, tengo que comprarnos una llave o tenemos que matar a un monje y disfrazarnos, no sé. No sé si tenemos que disfrazarnos. En la habitación, perfecto. Vale, pues ya va raro. Hay una blanca. Ah, era misión. Ah. Si no fueres con ellos. Vale, lo siento, yo la cara te doy por culo, ya está. Es que no hay. Es que se ha quedado bugueado, no puedo hablar con ella. Obediencia, castigar y obediencia. Pero el joven que parece que va a entrar en el monasterio como novicio. Contar a la iglesia que el bandido quiere que haga.
Creo es que... Vale, sería un opcional. Vamos, lo puedes hacer después, ¿no? No sé. Hombre, claro, pero es importante informar a los demás. Bueno, a ver, espera. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? A ver, si una misión se... Vale. Que parece que va a entrar en ministerio. Vamos a contarle, sí, ¿por qué no? Vamos a contarle. Caballo. Mi caballo. ¿Dónde estás? Transpórtate, por favor. Caballo. Ah, estás ahí, vale. Es que a veces no respondes un poco al caballo. A lo mejor está en un espacio cerrado, no puedes llamar al caballo. O eso parece. Bueno, vamos a ser Razi antes de empezar. Porque me da muy mala espina que yo presiento que uno va a traicionar, segurísimo. O va a tener una emboscada cuando terminemos. Lo presiento, seguro. No es confiable, no tiene palabra. No tiene confianza de palabra. No, que va. No toman sus palabras. Yo no. Perfecto. 75%. Mm. Aunque yo puedo mover ratón. No quiero. No quiero nada de eso. Yo prefiero misiones principales. Para que el juego no se alargue mucho. Estamos de falta la mitad ya. O sea, yo ese caballo va más lento que en día. No sé. Es que parece poco. Es que parece que se va moviendo un poco más lento. Es que es un poco raro. Si tenemos un caballo, sería más rápido de viajar. No sé yo. Si estás andando, entonces tendrá sentido esto que caminas andando lentamente. Vale, ya estamos llegando. ¿Enemigo por qué? ¿Aquí? ¿Rataje enemigo? ¿Enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué hay un enemigo ahí? Curioso. No recuerdo haber hecho nada malo aquí. No, ¿qué va? No, no, para nada. No sé. Vale, vamos a acabar con Sigraci. Pasaje de caballo, no quiero problemas. No quiero problemas aquí. A ver, ¿dónde estás? ¿Esto? No. Me imagino que está durmiendo, ¿no? Uf, qué mal cuadra la gente, ¿eh? Me cierra la puerta en toda la cara. Es que... ¿Quieres ir tú o ella? ¿Dejas pasar? Sí. Ah, aquí no es verdad. Es aquí. Otro igual. Qué puto maleducado. Qué maleducado que cierra la puerta en toda la cara. Ah, de verdad, es aquí, en la habitación tuya. Muy difícil, ¿en serio? ¿What? ¿Está encerrado o qué?
¿Hola? Ah, sí, Hotpot, es verdad. Hola, sí, Hotpot. En los capítulos, si me preguntáis los capítulos, no encontraban sin Happy. En realidad estaba descansando, o sea, tenía que llamarle. En que... Vale, como de noche tenemos que esperar. Es a las 9, ¿no? Sí, tiene toda la pinta, que es a las 9. Luego también hay una parte de DLC donde vas a construir tu aldea. O sea, serás el menino y tienes tienes que construir. Y claro, y te financiarás las cosas en dinero. Esto está muy bien. Es un DLC. Tienes que ir a. ¿Cómo se llama? ¿Scali? No, no, no. Joder, donde empezamos en principio. Cuando vivimos de los humanos. Inicio del juego, sí. Cuando vivimos de un inicio, ¿cómo se llamaba? Joder. También. Creo que empieza con T. Tamber, ¿qué se llama así? Tamber, no sé. Es que son nombres muy raros. Vale, son casi las 9. Ves igual, está despierto. Hola. A ver, deja pasar. Gracias. Espera, antes de eso vas a comer algo. No pasa nada, si tomas dos. Tengo que ir a... Muy bien. ¿Dónde está? ¿Está abajo ahora? Sí, tiene toda la pinta que está abajo ahora. Vamos, a ver. Sí, lo veo, ahora lo veo. Sí, gracias, espérame. Quiero hablar contigo. Congratulations on winning the tournament. I'm proud of you. Gracias. Acerca de la investigación. So, this investigation into the Neuhof massacre. It's getting a bit complicated. What have you found Bueno, estoy out? sucio, ¿eh? I tracked down a gang of robbers who recruited killers for Pribyslavitz. They know the Horsons who torched Neuhof. That's excellent news. Did you find out any more? So far, not much. If I'm going to infiltrate them, I have to do what they say. That means murdering one of their former cronies, a fellow they call Pius. Apparently he was at Neuhof too. You have to kill a criminal to prove yourself to them? Huh. I don't much like the sound of it. That's not the worst of it. This Pius is hiding out in the monastery pretending to be a novice. I'd have to get inside the cloisters to get at him. Good God above, that's another matter entirely. They don't let just anyone into the cloisters, and the abbot won't give up any of the novices. Secular law has no jurisdiction inside the monastery. But this is the second time that something untoward has happened there. First the counterfeiters, now this. I'd be glad to have someone take a look inside. What should I do with Pius once I find him? Don't kill him. Bring him to the bailiff in Rate. He'll interrogate the man and give him a fair trial. It doesn't sound like an easy task, sir. Getting into the cloisters, finding Pius, and then getting him to the bailiff. Far from it, lad. But I have confidence in your abilities. It seems like the only way to find Pius is to join the order. Damned if I know how, though. A bit of meditation and learning would do you good. If it's really the only way to get to him, then you'll have to do it. I'm sorry I can't be of much help. Sadly, my relations with the monastery aren't entirely congenial. You'll have to figure something out for yourself. See you later. Tenemos que incinerarnos. Para eso yo creo que necesitamos ropa. Sí, ropa. Vale, estamos limpios ya. Vale. Pues nada, venga, volvemos al monasterio. Otra vez. ¿Qué coñazo va a haber aquí en el monasterio? Mira este. Se queda pillado. Madre mía. Es que no sabe ni si están portarse ni está. Ni atravesa mierdas tampoco. No sabe nada. Venga, vale. Dejamos de rollos y vamos a viajar. Uf. Monasterio. Sí. Otra vez monasterio. Oh, ¿qué coñazo es esto? De viajar. Si tuviera una opción de viajar rápido, en vez de estar así,
andando, mira, viendo cómo andan. Es que eso sería una locura. Si había un montón para omitir, estaría súper genial. Ah, ¿y qué pasa con la emboscada? Pues pasa de ellos, ya está. Tampoco no es para tanto, que tienes que parar y decir, estás emboscado ni esas cosas raras. Ya verás. Ahí viene ese, lo que siento. Ay, guay, ¿no? Ah, pues no, anda. Pues mira, me ha llevado bien. Sano sin salvo. Ah, y me había olvidado de comentar. He estado jugando un largo pedazo del juego, ¿vale? Que quiere decir que estaba buscando las 5 piezas del fragmento de la reina. Y es una pasada. Aunque su duración es una puta mierda. Pero bueno, es una espada. Pero potente que el resto. Es una de las mejores. Aunque tiene su duración no es tan aguante de todo. Hombre, si mejoras el mantenimiento, más aguante tiene. Vale, tenemos que hablar con alguien, no sé. No sé qué tenemos que hacer después. No sé si tenemos que matar a un monje, un convicio, no sé si es un novicio, que no sé si es un monje, un sacerdote, lo que sea. Así si estás en monasterio, si es un monje. No tengo permitido. Vale. Ay, qué pena. Aquí donde bebía Jugi. Qué pena. Lo lamento. Lo lamento. Es culpa mía para haber matado. ¿Es tú? Bueno, tú tranquilo, That's right. Let's go. Venga. Es que viene, es que le preguntaba y se pone de chulo. El flipado ese. Venga, le voy a dar una paliza que no vas a ver ni mañana. Ni hoy. Pero en la taberna no, Que hay gente, mía. Que hay gente que está bebiendo y comiendo. Ojo, en la taberna, en serio, tío. Madre mía. Toma, en la cara te vas a comer. En la cara. Ya. Uy, va. Ahí no sé qué ha hecho, pero se ha hecho como un teletransporte de telepatía o algo así. Te ha gustado, Vale, antes de eso vamos a reparar, antes de que se jode un poco la armadura. ¿Qué me lo he jodido? Los guantes, curioso. Vale. It's your own intemperance that's led you here. Intemperance. It was nothing but the usual sins of youth. And Aquí tengo que hablar con Car. God save you. What can I do for you? No sé por cuál son. Are you Carl by any chance? I am. Why do you ask? Excellent. I've been wanting to speak with you. There's something I'd like to talk about. Could we speak in private? I have some issues with the monastery. Really? Well, I'd love to talk about it, but we won't have privacy as long as Manfred here has his head permanently stuck up my arse. Get rid of him for me, please. Debe ser Ayo para ver coger. Debe ser Ayo. ¿Quién es Ayo? ¿Quién es esto? ¿Es esto? You see that old man sitting at the table with the young lord? He said something about your mother. I think whore was the word he used. What? He's not getting away with that! ¿Cómo? ¿Otra vez?
Ah, no, no, no. Vale, vale. Jesus, what do I have to do to get a drink here? Old man, what did you say about I'll my be back mother? in 2 shakes. Pardon me? I said, what did you say about my dear old man? Something to eat? If she's as repulsive as you, I have no reason to speak of her at all. Now leave me alone before I put you in your place. Put me in my place? I'd like to see you try. I'm gonna smash your face in, old man. Fucking hell. Vale, perfecto. Vamos a ver. Vale, me he cagado de Care más. of, just as you wanted. Está ahí peleando. Ahí está, ahí está. Hay quien gana. Uf, qué mal hecho tiene, tío. Oye, ¿por qué se envía Why al are you being monasterio? sent to the monastery? Like every lusty young lad, I'm fond of fair maidens, but I got too fond of one, and let's just say she was, indisposed for 9 months. But they don't send you to the monastery for that. They do, when it's the daughter of the Lord of your feet. Shit. Shit Vaya. is putting it mildly. The Lord of Bookover was less than pleased. He knows he'll never marry off his daughter now, so he gave father a choice. Either pay him 1,000 groschen in compensation. Oh, along vaya, ha with perdido wine el bowls viejo. on a silver platter, or Toma ya. pay 1,000 Gracias, groschen amigo. and put me away somewhere no one will ever see me again. ¿Por qué vuestra yo nunca se Why pasa does de your dos? guardian never leave your side? So I don't run away. Of course, I'm free to walk around, but he watches every step I take and won't stop until I'm behind the monastery walls. Well, he's not watching me now. What good is that to me when he has all the money? Ojo. And even my saddle and riding cloak under lock and key. ¿Por qué no huís? Why don't you just run away? Bare asked, what the hell would I do? I don't know how to work, I have no money, and that old bastard's even taken my cloak. He has me in the palm of his hand. Te está There escuchando. are poor people everywhere and they get by somehow. If I have to choose between hunger and poverty on one hand and the monastic life on the other, I'm afraid the monastery wins. If I could only steal that old man's pouch, I'd be gone faster than lightning and no one would ever see me again. Vamos a algo. ¿Otra vez? What if I entered the monastery instead of you? What? Voluntarily? You don't look like someone who'd want to spend the rest of his days on his knees praying. Bueno, dame un traje o algo. You could only enter the monastery if you know how to read and write, and if you have a Eso special me lo writ sé. from the abbot. That's a letter confirming they know who you are and that they've accepted you. So you give me your writ. I'll just tell them I'm you. Manfred has the writ. You'd have to take it from him, but he only puts it Manfred. down when he sleeps. So I'll steal it and then you can disappear. Disappear? Bare asked. What the hell would I do? I don't. But Otra there are vez. poor people everywhere and they Sí, get by. estoy repitiendo otra vez la misma frase, sí. Vale. That's all then. Goodbye. I'll be No sé si tengo que hablar otra vez. What? Calm down. I don't. Then get Mierda, tenía que haber robado, ¿no? Es que me está mirando el pavo ese. Es que hago, tío. Pues, me marca ya, pero... Bueno, espérate, voy a ver la partida. Pues si me lo lío. Pues si me lo lío. Porque voy a estar a punto de robar algo. Sí, hombre, matarlo, sí, delante de ellos, sí, hombre. ¿Te imaginas? No, o sea, va a alertar de todos. Aunque te puedes liberarte, claro, pero vale, pero vamos. Espera, va a dar un poco de tiempo. Vale, por favor, que no me veas tú, por favor. A ver, por favor. Buah, tío. What the fuck do you think you're doing? Look out! A thief! What are you up to? Thief! Help! Arrest that thief! ¿Ves? Esto es lo que pasa, pero no sé por qué no... No entiendo por qué. Sí, es este, vale, sí. Que es que no entiendo por qué no me deja robar el bolsillo.
Ah, a lo mejor hay que dormir. Igual me lo marca, ¿no? Igual me lo marca, sí. Pues hay que ser de noche, otra vez. Madre mía, qué coñazo. Hombre, está marcado, así que ya sabemos dónde está. Ya sabemos dónde está, dónde va a su casa. Ya podemos robarle. Cuando están durmiendo, puedes robarle. Vale, aquí estamos de vuelta, vale. Perdona, chicos, vale. Pues... ¿y si hablo con él? I'm honored that a knight such as you takes Sí, an bueno, interest in mira, acaba de desaparecer el tío. I'd Quiero like to hablar speak to contigo. you about something. What's on your mind? I hear you've got a writ signed by the abbot granting entry to the monastery. Indeed I do. What of it? I need it. What good would it do you? You don't want to become a monk instead of him, do you? Yes, I do actually. But I'll need that writ to do it. Now that's funny. I've never heard such nonsense in my life. The boy must enter the monastery, and there's no way around it. If you want to become a monk as well, you'll have to earn your own place. Sobornar, amenazarlo. But he doesn't want to be. Vamos, luego, espera. I know. Unfortunately, there's no other way. You see, he gave the Lord of Bukova an unwanted grandchild. He can count himself lucky he wasn't castrated straight away. But normally you just need to pay some form of compensation for that sort of offence, don't you? Yes, 1,000 groschen. But a boy would keep chasing after women, and who knows how it would all end. The monastery really is the safest place for him. Sobornar. What if I give you a few shiny groschen for that writ? Could you give me enough to compensate for all those years of pay I'd lose? ¿No? Hand over that writ of acceptance right now, or things will get ugly. Pardon me? I wouldn't give you that writ even if you threatened to kill me. Honor and duty. Vale, reputación perdida, me da igual. Ale for me. Bueno, está marcada, así que nada. Hay que ser de noche. Vale, espera, voy a salir de aquí antes de que me pille. ¿Cómo estoy? Vale, come algo. Antes de esperar por la noche. Vale, lo más sencillo es seguirle, ¿vale? Mira, por lo menos a la una. A la una están todos fritos. Y lo que quiere decir que podemos robarle en su casa. Perfecto para ser un experto. Solo si no me pillan, si me pone despierta. Si despierta, pues tenemos que matarle. O noquearlo. Hombre, matarlo es de libre fácilmente, pero si no quieras, es que está un poco inconsciente. Ay, Dios. 3 horitas. 2 horitas. 1 horita. Lentamente. Lentamente. Madre mía, venga, vamos. Es que llevo ya como menos de 40 minutos. Y claro, aún no hemos hecho nada, ¿eh? Solo hemos viajado hasta el rataje y hasta aquí. Vale, me imagino está... ¿O no? ¿Todavía seguís aquí? ¿Dónde está? What? Ah, vale, que está arriba. ¿Está arriba? Sí, está arriba. Vale, está durmiendo. Vale, ahora... Nuestro plan es... ¿Cuál es su casa? ¿Es esta? No sé. Vale. Lo siento. No me dejas esa actuación. A ver qué tienes tú. Vale. Lo siento. Pero tú me has dejado esta actuación.
Así que nada, te jodes. No me deja otra opción. Bueno, ¿ves? Bueno, aunque a veces el plan no funciona bien, pero bueno. No sé cómo me he pillado. O sea, se ha despertado muy rápido, o sea, no me da tiempo ni reaccionar. O sea, un poco tampa, ¿eh? Pero bueno, se merecía, ya está, se merecía. Si no me van a dar el mal estadio. ¿Ves? Lo había matado fácilmente, vale. Vale, está cerca, vámonos. Antes de que me denuncie y que vea un vistazo quién soy. Y para eso, ¿cómo sabe que yo he matado a la gente? No sé, a lo mejor hay muchos soldados que son corruptos y puede ser uno de ellos, no sé. Me parece un poco raro que me han pillado. O igual son las pruebas, sí, voy a hacer las pruebas. Pero igual no se sabe. A ver, ¿dónde es aquí? Ah, sí, verdad, hermano. What the hell are you fooling about? Are you looking for someone? Sí, a ver. Vuelve contigo. Quita. ¿Qué hablar contigo? Hola, ahora. I'm Carl. I'm supposed to enter as a novice. We expected you sooner. Weren't you supposed to come here with your guardian? It's been so hectic Mierda. lately. O igual tenía que You keep haber. turning Hola, up out of igual. the blue. Intentar descubrir quién vino antes que yo. Estoy aquí, ¿no? Vamos a probar este. And left me at the gate. You must be used to that, though. I'm not the first novice here, am I? But that wasn't Bien. very considerate of him, was it? It's been so hectic here lately, novices arriving one after the other. The last one didn't even have a letter, and you'd think his backside was on fire. The way he kept looking over his shoulder. You took him without the letter. You didn't find that suspicious? My guess is he wanted to hide from someone. But he's a priest and knows how things work in the monastery. So there was nothing to prevent him from being accepted, at least temporarily. You're a different case, though. Are you able to read? Sí. Naturally. I wouldn't be here otherwise. So then, are you ready to enter the Order of Saint Benedict and renounce forever the temptations of this world? Promeso. I am. Then you must rid yourself of all your worldly possessions. Sell them or give them to the poor and needy or donate them to the monastery. You may not enter this place burdened by worldly goods. Inside the gatehouse is a trunk in which you will find monk's robes. Bien. Put away all your possessions and dress yourself in the habit. Then you may rest a while I go and see the prior to arrange matters for your acceptance. Farewell. Vale. Hey, who's that? ¿Y dónde me pongo? Para saberlo. ¿Y dónde me pongo? ¿Aquí? ¿En la A? Dejad atrás vuestras pertenencias mundanas. ¿Aquí? Ah, mira, vale, ya tengo permiso. Strange Vale. feeling being without all of that. I didn't realize how much I've grown used to it. Ay. Pues lo he perdido. ¿Por qué? ¡Ojo! Empezamos. Ya de mañana, de golpe. O sea, de golpe. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. Ojo, vamos a entrar en monasterio. Antes que no puedo permitir pasar, entrar. Es que en la zona hay allanamiento. Como mola la misión esta.
Uf, uno de ellos tiene que ser Pío. Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst. Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of St. Benedict. Opus Dei, obedientia, obprobria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam, et non confundas me ab expectatione mea. ¿Canta? Ah, vale, qué susto. Secundum inloquium tuum Ahí se ha equivocado. et non confundas me ab expectatione Qué mal, fue mala pinta. No estaba preparado. Accept your new name, Brother Gregor, and wear it with honor. Welcome, brother. Es verdad, se dan besos, es verdad. Vale, pues uno de ellos tiene que ser. Vale. Vale, voy a capturarlo vivo. Vale, lo hacemos por ese Razi. No me fío de los bandidos. Una aguja en un paja. Vale, ya estamos dentro de monasterio, ¿verdad? El cual de los vicios es Pío. Matar a Pío. O entregar a Pío a la justicia. Bueno, vamos a la tercera opción. Entregar a Pío. Digo, la segunda opción. I am Antonius, a Antonius. novice like you. I've been instructed to Ese no guide es. you around the monastery and tell you what you can expect and what your duties will be. Thanks for helping me out during the ceremony. I had no idea what I was supposed to do. You don't know Latin, do you? Don't worry. Work in the scriptorium will teach you fast enough. Why exactly are you here? Was it your choice? Or did someone force you to come? Aquí eres la más cotidiana, perfecto. It was my choice. For a common lad like me, it's the easiest way to get an education and do something worthwhile with my life. It looks like we're both here for the same reason. I think we'll get along. Would you tell me something about yourself? I'm a novice and I'm here because I'd make a poor merchant. I like books and I want an education. Although I must say, so far the monastic life's been quite unexpected. Let's go then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow onwards. Make sure to read it this evening, so you know how things work. Right, we can go now. Follow me closely. I'll explain everything as we go. Vale. Espera. Remember one word. Discipline. Vale. Como la... Un momentito. Algo me ha dado también. ¿Qué me ha dado? ¿Otro objeto? No. ¿Qué era? No me acuerdo. Ahí está. Buah, en mi inventario no se pausa, en serio. Curioso.
Ojo. This is the way to the dormitory, where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. We rise before dawn every day. Takes a bit of getting used to. Somos como apéndices, ¿sabes? This is the garden, a place for silent contemplation and meditation. Qué bonito. Es precioso. Centuries ago, this Me monastery recuerda was un poco founded a by the most Harry esteemed Potter of esto, ¿eh? fathers, Sí, Saint se parece un Procopius. montón. His earthly remains Se can be parece un found in the montón a cave Harry under the Potter. monastery, and his spirit wanders the corridors at night, Que recuerda a punishing Harry any Potter. misbehaving novices. So beware. Aquí Here me are cago the y puedo Fratry morir. and Scriptorium, together with the library. These are the places where we work. Ora et labora. Pray and work. As a novice, you must always listen to your superior brethren, and above us monks are the prior and the cicatas, who punish every infraction. You'll know them by the canes they carry. Do what they say. This is the refectory, where we come together to eat. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the Rule of Saint Benedict. The rule is the only law we recognize, with the exception of those from God himself. If you break any of its precepts, expect a swift punishment. But I've already told you about the circuitous. The library, the pride of our monastery, a trove of learning. We don't just read books here, we also copy them. Vale, calcé rastro del combi. Calcé resto, vale. Ir a la cama. Como mola la música. Estamos en monasterio, increíble. A ver, vamos a ver. Praise be to Christ, brother. Igualmente. Amén. I'm Gregor, a novice. I know. But I've no time for idle chat. I transcribe books from dawn till dusk. I've been doing it for years, and I'll be doing it till the day I die. What, you do nothing else? It is my penance and my blessing. And now, brother, if you don't mind, I'd like to get this page finished. Claro, tómate tu tiempo lo que quieras. Must be in that cabinet. Vale. Los virus prohibidos. Pues aquí tengo que investigar, explorar un poco el lugar, porque no conozco de nada de nada. Aquí jamás. Bueno, vas a ver libros. ¿Robado? ¿Cómo que robado? ¿En serio? ¿Esto es robado? Venga ya. Por favor, pecado. No sé si puedo correr. No sé si no voy a correr. Bueno, voy a leer todo lo que vea. Bueno, Henry tiene buena memoria. Pensando páginas por todos lados. Vale, pues ahora tenemos que ir por la cama, ¿no? Vale, hay que estar en comedor. Ay, no tengo coche, por cierto. Me han quitado todo. Yodo, vamos a hablar con Yodo. Greetings, brother. I'm Gregor, and I'm new here. Greetings to you, brother. I'm Yodok, the oldest of the novices. I hope you'll like it here in the monastery and that you won't get into trouble. Eso espero. You're young, perhaps intemperate. You might easily stray from the rules of the order. I suggest you get to know the older monks. You never know when it might come in handy. No sé si es una buena idea decir un criminal. Ojo,
What are the roles of the various monks here? Well, someone takes care of the library, someone else the garden. The abbot supervises everyone, and in his absence, the prior. But it's the circators you should worry about. They're the brothers who make sure we observe the rule. They can be quite strict, so if you want to avoid getting punished, always act righteously and do your duties honestly. Well, that's all. Thank you for your... Vale, gracias por vuestro tiempo. ¿Y tú quién eres? Chiqui. My name's Gregor, a novice. You can call me Siskin. But are you here of your own free will, or is this a punishment? Although it's not important. Welcome to Purgatory. Did you say purgatory? You'll see soon enough. Soon enough. There's something I should tell you. Something you won't be happy to hear. I'm here to find someone, and, not to do away with him. But listen, it's not murder. Not when it's a man like him. He's one of the brigands who burned down Neuhof. He doesn't deserve to live. What's he doing here? And who are you? They call him Pious because he used to be a priest. When he found out a lot of people were after him, he hid away here. And as you can see, escaped suspicion. They sent me here to find him and bring him to justice. He's one of the novices. So we have one outlaw and one assassin in our midst. This place is a lot more exciting than I expected. Do you know who it is? Well, that's just it. I suspect it could be Yodok. Do you know that occurred to me too? Yodok's a scoundrel and a cheat. I believe he'd be capable of ¿Yodok? anything. Oh, no, lo he acertado. Chiqui, que Yodok puede ser. Santunius puede ser, pues no, no es una buena idea. I won't tell you more, and I'd like you to keep silent about this too. You're talking about killing in the monastery. I really should report it. Would you do that? I have a feeling you wouldn't. You're right. I'll keep it to myself. I've got problems enough of my own without involving myself in yours. And besides, I mean to be gone from here within a year, so why should I care what happens with them all? Una mierda, hermano. Thank you, Siskin. I appreciate it. It occurred to me you might be the man to ask. I'm looking for some lockpicks. Do you know anyone in the monastery who could help me? Lockpicks, eh? I won't ask what for. My advice is to try Brother Solarius. Vale, gracias. Es que poco puede ser peor. O sea, son nombres diferentes. Cojo. Vale, tengo. Vale. ¿Tienes cantúa? ¡Mierda! Ah, vale, tenemos que preguntar, ¿no? I'm telling you, someone's been creeping around in the corridor. Esto me va a costar un montón, buscarlo. Pero tenemos que empezar la misión, ¿no? Creo que sí. Vale. Vale, no tengo nada, absolutamente nada. Y ojo, no es coña, ¿eh? No es coña. ¿Es este mi baúl? ¿Es este mi baúl? No. Bueno, gente, aquí dejamos el capítulo. Al capítulo 18. Vale, me está encantando la misión, pero esto va a ser larguísimo. Es que es súper largo. La gente, como siempre, espero que haya gustado. Y claro, espera, antes de eso no sé si habrá una cinemática. Es que a veces se corta la hora y ahí empieza una cinemática. A ver, si no, nada. Si habrá algo, cinemática, no sé. Dos.
Me parece, ¿no? Yo pongo a las 8:30, por si tenemos que ir pronto antes de que nos castigue o lo que sea. No tenemos absolutamente nada, o sea, lo tenemos guardado. Bueno, al parecer no hay cinemática. No, no hay nada. Vale, gente, están descuidando vuestra labor diaria. Oye, hemos hecho mal. Pero es que no me ha dicho nada a qué hora tenemos que levantar. Es que no lo sé, no me han dicho nada. No me han dicho nada. Vale. Vamos a salir de aquí. Es que me pongo un poco de miedo, vale. Ahora sí. Vale. Bueno, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Me está encantando. Y no sé cuánto tiempo vamos a estar en el monasterio. No creo que va a ser muy largo. Esperemos que no. Bueno, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.